Electricidad baila, electricidad, electricidad. El diodo es un componente importante de la electricidad moderna y su característica principal es que solo permite el paso de la electricidad en una sola dirección. Los diodos tienen dos partes, un ánodo y un cátodo, el cual siempre está simbolizado por una pequeña rayita. Los diodos están hechos de materiales semiconductores como el galio, el silicio, el litio, por mencionar algunos. Son materiales que se comportan como aislantes. En primer lugar tenemos el símbolo de un diodo rectificador y en segundo lugar la representación de su apariencia física. Aquí vemos cómo el cátodo, que se representa con una franja gris, poco a poco se suele ir borrando. La polarización directa se da cuando tenemos positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, y así fluye la corriente a través del circuito. Mientras que si polarizamos de forma inversa el ánodo negativo y el cátodo positivo, el diodo no conduce, por ello no fluye un voltaje dentro de él. Un puente rectificador está constituido por 4 diodos. El diodo 1 y 2 se encuentran en el cátodo, mientras que los diodos 4 y 3 se encuentran en el ánodo. Este circuito rectificador se alimenta entre las uniones del 1 y el 4 y el 2 y el 3. Aquí vamos a conectar la señal de corriente alterna. Esta sería la entrada. Las uniones del diodo 1 y 2, 3 y 4 nos entregan un voltaje rectificado como salida. El 1 y el 2 nos dan un voltaje positivo, mientras que el 3 y el 4 nos da la tierra. Un diodo Zener igual posee un ánodo y un cátodo. En primer lugar vemos su símbolo y en segundo lugar su representación. El anillo negro es el cátodo y el anillo naranja es el ánodo. En un diodo común la corriente circula en un solo sentido, pero en un diodo Zener puede permitir el paso de corriente en ambos sentidos. Esto puede ser confuso porque el propósito de los diodos es evitar el paso de corriente en sentido inverso. Son como diodos en paralelo pero opuestos, donde cada diodo posee caídas de tensión diferentes. En uno la caída de tensión es de 1 voltio y cuando sea superado permitirá el flujo de corriente. Si no lo supera no circulará la corriente. En este caso se dice que el diodo está polarizado en directo, pero en sentido contrario hay una caída de tensión llamada tensión Zener. El flujo Zener no permitirá caída de tensión hasta que la corriente fluya en este sentido y supere la tensión Zener. Se dice que el diodo está polarizado inversamente. Hemos colocado un diodo Zener en paralelo con una resistencia que va desde el positivo de la batería hasta el ánodo del diodo Zener. Esta resistencia lo que hará es consumir el voltaje sobrante, es decir, el diodo Zener es un regulador de voltaje. De los 6 voltios que emite la batería cuando pase a través del diodo Zener, por polarización inversa, este solo dejará pasar 3.3 voltios hasta el diodo LED. El tiristor o rectificador controlado de silicio es un diodo con una compuerta que controla las condiciones en las que se activa. El primer dibujo muestra las características de un tiristor. Si la corriente en la compuerta es 0, el tiristor pasa a una corriente despreciable cuando la polarización es inversa, a menos que su polarización en inversa tenga un valor elevado de cientos de volts cuando se produce su ruptura. Cuando esto sucede, el voltaje en el diodo desciende a un nivel bajo, de 1 o 2 voltios, y lo único que limita la corriente es la resistencia externa en un circuito. Por ejemplo, si el voltaje de ruptura en sentido directo es 300 voltios, al alcanzar este voltaje, el tiristor se activa y el voltaje desciende a 1 o 2 voltios. En la siguiente figura, si el tiristor está en serie con un resistor, digamos de 20 ohms, se tiene una resistencia muy alta antes de la ruptura en serie con los 20 ohms y virtualmente todos los 300 volts están en el tiristor y la corriente es despreciable. Si la ruptura ocurre en sentido directo, el voltaje en el tiristor disminuye, digamos, a 2. Por lo tanto, ahora hay 300 menos 2, que es igual a 298 volts en el resistor de 20 ohms, y la corriente aumenta a 298 sobre 20, que es igual a 14.9 amperes. Una vez activado el tiristor, permanece así hasta que la corriente en sentido directo disminuye a un valor inferior a unos cuantos miliamperes. El voltaje que produce la ruptura en sentido directo depende de la corriente que entra a la compuerta. Cuanto mayor sea la corriente, menor será el voltaje de ruptura. El triac, tiristor bidireccional, es similar al tiristor y equivale a un par de tiristores conectados en forma inversa y en paralelo al mismo chip. El triac se activa tanto en sentido directo como en sentido inverso. En la primera figura se observan sus características. Los triacs son un medio sencillo y más o menos barato para controlar la potencia de corriente alterna. Las imágenes muestran el efecto que se produce al aplicar un voltaje alterno senoidal en A, un tiristor, y B, un triac. La ruptura en sentido directo ocurre cuando el voltaje aumenta hasta el valor de ruptura. A partir de ese momento el voltaje en el dispositivo permanece bajo. La siguiente figura muestra un circuito para control de fase de resistencia variable y de media onda. La corriente alterna se aplica en la carga, por ejemplo en el foco de circuito de control de intensidad luminosa y en serie con el tiristor. R es un resistor limitador de corriente y R2 es un potenciómetro que establece que el valor a partir del cual se disparará el tiristor. El diodo impide que la parte negativa del ciclo de voltaje alterno se aplique a la compuesta. Aislando R2, el tiristor se disparará a cualquier valor comprendido entre 0 grados y 90 grados durante el semiciclo del voltaje alterno aplicado.
Un transistor es un componente electrónico generalmente de 3 terminales, en el cual entre el primer y segundo terminal intenta pasar una corriente eléctrica, mientras que en el tercer terminal, mediante la medición de alguna variable, se logra controlar esa corriente actuando como switch o amplificador de señales. Los transistores NPN y PNP son transistores de unión bipolar y es un componente eléctrico y electrónico básico. Los transistores de unión bipolar se pueden encontrar tanto como partes de circuitos integrados como en componentes discretos. En los transistores PNP los portadores de carga mayoritarios son huecos, mientras que en los transistores NPN los electrones son los portadores de carga mayoritaria. ¿Qué es un transistor NPN? El término NPN significa negativo, positivo, negativo y también conocido como hundimiento. El transistor NPN es un transistor de unión bipolar. En este transistor, la letra inicial N especifica una capa cargada negativamente del material, donde P especifica una capa completamente cargada. Los dos transistores tienen una capa positiva, que se encuentra en el medio de dos capas negativas. Generalmente, el transistor NPN se utiliza en varios circuitos eléctricos para controlar y fortalecer las señales que exceden a través de ellos. ¿Qué es el transistor PNP? El término PNP significa positivo, negativo, positivo y también conocido como abastecimiento. El transistor PNP es un transistor de unión bipolar. En este transistor la letra P especifica la polaridad del voltaje necesario para el terminal del emisor. La segunda letra N especifica la polaridad del voltaje necesario para el terminal del emisor. La segunda letra N especifica la polaridad del terminal base. En este tipo de transistor, la mayoría de los portadores de carga son huecos. Básicamente, este transistor funciona igual que el transistor NPN. La principal diferencia entre el transistor NPN y PNP es la polarización correcta de las uniones del transistor. Las direcciones de la corriente y las polaridades del voltaje se invierten constantemente entre sí. Y eso es todo por este video, nos vemos en un próximo. Electricidad, baila, electricidad, electricidad, goza.